Buenas tardes, ingeniero. Buenas, ¿qué tal? Todo bien, ingeniero, todo bien. A ver, ¿qué tal? Ya están conectando los compañeros. Ya conectaron. Santos el Yael, no está. Que tenía tráfico, digo, ingeniero. Que Pepo siempre pregunta por él. Y no, 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 normalmente no está. Ahí está. No pueden estar sin mí, ¿verdad? No, es que siempre preguntan por usted. Entonces nos estamos acostumbrando. Ya me fijo de ahí. Tal. Sí. Vamos a compartir pantalla. Este ya sería el tema, ¿verdad, Inge, del tercer parcial? Sí, sí, ya comenzamos más bien. Ya hicimos un ejercicio del tercer parcial. Bueno, hasta donde se podía con la plataforma. Ya hicimos uno, y ese se subió. Sí, Fue, ese sí creo se que fue hizo. antes de Semana Santa, creo, El 31 lo hicimos. 31. Fue Sí. sobre turbina Pelton y Ujú. Sí, sí, bueno, sí. ahí nos pedían algunos datos sobre la fuerza con que el chorro pegaba en la cuchara y la potencia que transfería el chorro utilizando esta fórmula que estaban acá. Luego lo demás, pues rendimiento hidráulico de la turbina y rendimiento total de la turbina. Y pues hoy tendríamos sí otro ejercicio similar, siempre de turbina Pelton, pero ahora lo que nos piden es otros valores. Y necesitamos otros datos que tal vez no los da el libro, otros datos que los tenemos que calcular o definir. Este es el ejercicio 22-3 del libro también. Y menciona una turbina Pelton trabaja con un solo chorro. O sea, eso va relacionado a la cantidad de inyectores que tiene la turbina. En este caso solo tendría un inyector. Se alimenta de un embalse cuyo nivel de agua se encuentra a 300 metros por encima del eje del chorro. Creo que en algún momento hablamos que, bueno, en la presentación, eso lo podemos considerar como una altura bruta o una altura máxima que yo tendría disponible para aprovechar según la configuración del embalse. Esa es la altura máxima que yo tendría disponible para que la turbina me genere potencia. El agua llega a la turbina a través de un conducto de 6 kilómetros de longitud y 680 milímetros de diámetro. ¿Por qué nos dan este dato? Porque esa altura máxima que yo tengo disponible para consumir, una parte se va a ir en la fricción que tiene el fluido a través de todo ese conducto. Y en eso va lo que es la primera pregunta del ejercicio. La velocidad periférica de los álabes es 0.47 veces la velocidad del chorro. ¿Qué quiere decir? Este dato que tenemos acá abajo en la parte inferior, esa U sub 1 es igual a U sub 2, va a ser a 0.47 veces C sub 1, o sea, menos de la mitad de la velocidad absoluta que tiene el chorro al chocar con el álabe. El coeficiente de velocidad absoluta a la entrada del rodete es 0.97. El ángulo alfa 1 es igual a 0 grados, pues eso viene de cómo es el triángulo de velocidades en, en una turbina Pelton. Las cucharas desvían el chorro 107, 170 grados. La velocidad relativa del agua se reduce en un 15% antes y después de los álabes, es decir, que W sub 2 va a ser 15% menos que W sub 1. Eso lo tenemos plasmado aquí también como fórmula. Lo tenemos acá plasmado como fórmula. El chorro tiene un diámetro de 90 milímetros
El rendimiento mecánico de la turbina es 88%. Calcular, inciso A, la altura neta de la turbina. Para el ejercicio, si se remiten al libro, la parte de las pérdidas las calculan. Y estas las calculan así como se aprendió en mecánica de fluidos, mediante un número de Reynolds, encontrando otros valores en tablas. Nosotros vamos a partir de que ya tenemos esas pérdidas. Vamos a considerar esas pérdidas como un valor de 14.39 veces por velocidad al cuadrado. 14.39 por velocidad al cuadrado, que es a la misma conclusión que llega el libro, haciendo todo el procedimiento de mecánica de fluidos. Nosotros vamos a partir desde ese punto. Lo que va a cambiar ahora es que necesitamos encontrar esta velocidad. Es decir, cuánto de esa altura bruta que yo tengo disponible, cuánto es lo que realmente aprovecha la turbina como altura neta. Eso es lo que nos piden en el inciso A. Luego, la altura útil teórica, que va relacionada a la potencia interna, es decir, H sub U. Ese es el inciso B. Inciso C, ¿cuál es el caudal? Inciso D, el rendimiento hidráulico de la turbina, que es la relación de cuánto altura útil recibe el rodete o cuánto altura útil entrega el rodete al eje versus la altura neta que tenía la turbina disponible. Potencia útil entregada al eje de la turbina, que no es más que la potencia interna, y el rendimiento total de la turbina, que ya tomando en cuenta los rendimientos volumétricos, mecánicos e hidráulicos. Entonces, esta descripción, todos esos datos que nos da el libro, los tenemos resumidos en la parte baja izquierda. Tenemos altura bruta de 300 metros, que es la altura física desde el chorro hasta el nivel superior del embalse superior. Tenemos el diámetro del chorro, 90 milímetros, que es el chorro con que sale desde el inyector hacia el álave. Tenemos que la velocidad en la periferia es 0.47 veces la velocidad de ese chorro de agua. Rendimiento mecánico igual a 88%. Alfa 2 va a ser igual a 10 grados. Aquí no me lo definen, pero ya vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. Vamos a hacer uso de este término. Las cucharas desvían el chorro 170 grados en la dirección y de ahí se define como beta 2, pero más adelante tenemos una imagen para verlo mejor. Todo tiene que ver con ángulos complementarios. Diámetro del conducto, 680 milímetros, y velocidad relativa a la salida va a ser 0.85 veces la velocidad relativa a la entrada. Nuevamente tenemos un inyector suministrando agua en forma horizontal. Por lo tanto, velocidad C va a tener una dirección horizontal como esta flecha. También en la parte central del álave vamos a tener la velocidad en la periferia, no es más que la velocidad tangencial, que nosotros lo simbolizamos como una letra U. Y por suma de vectores, W sub U va a ser la diferencia entre C sub 1 y U sub 1. Y tenemos ahí el triángulo de velocidades en la entrada. ¿Qué valores de esos tenemos? Pues hasta ahorita no tenemos ni uno. Tenemos que calcularlos. Este enunciado lo subí desde ayer. Está en PDF en la parte de la clase del día de ahora. Por si alguien ya lo estuvo leyendo desde antes. También está en el libro, es el 22.3. Solo que el enunciado un poco más resumido para que cupiese en la diapositiva. Bueno, pasamos a la parte del desarrollo. Antes de pasar a la parte del desarrollo, en la parte superior de la línea roja, tenemos otra vez todos esos datos que ya conocemos, o los datos que nos da el libro. La altura bruta, diámetros, eficiencia mecánica, las relaciones entre la velocidad en la periferia y la velocidad absoluta del agua en entrada, los ángulos y las pérdidas que se dan en el conducto desde el embalse superior hasta llegar al inyector de la turbina. Eso es igual a 14.39 por velocidad al cuadrado. Esta velocidad va a ser la velocidad que tenemos en el conducto.
dado que esta es una pérdida por fricción, está relacionada a la velocidad que tiene el fluido a través del conducto. Un dato que está aquí y que yo mencioné que no lo dan en el libro directamente es el ángulo alfa. Solo nos dicen que las cucharas desvían el chorro 170 grados. Ahora, cuando nos dicen que las cucharas desvían el chorro 170 grados, lo que refieren es a esta imagen que la tenemos en la presentación también. Esta parte de acá es el álave y tenemos el chorro chocando cuando se mueve de izquierda a derecha de forma horizontal. Pero al chocar, él tiene una desviación y termina moviéndose desde el punto de vista del álave en dirección contraria y con un pequeño ángulo. Entonces, ese ángulo que se forma viendo desde el álave con respecto a la horizontal es el ángulo de desviación. Es decir, él venía dirigido a 0 grados, si podemos decir 0 grados orientado hacia la derecha, pero el álave desvía el chorro y termina moviéndose hacia el lado izquierdo. Entonces, esa desviación es lo que se llama el ángulo que las cucharas desvían el chorro del agua. Y me dicen que es 170 grados. También sabemos que esta dirección también es la velocidad U y que esta desvío que da la cuchara es la velocidad relativa. Es el desvío que yo miraría que se desvía el agua si yo me pudiese posicionar en el álave. Entonces lo que yo miraría aquí es la velocidad relativa. Por lo tanto, el ángulo complementario va a ser entre la velocidad U y la velocidad W. Y ya sabemos que ese ángulo es beta. Entonces, si ese ángulo yo lo puedo encontrar, voy a tener el ángulo beta. Y yo sé de que esta horizontal me mide 180 grados. Y yo lo desvío 170, quiere decir que el complemento por geometría es el ángulo beta. Y de ahí viene que nosotros tengamos que el ángulo beta es igual a 10 grados. Como esta fórmula. Beta igual a 180 grados, que es lo que mide toda la horizontal, menos el ángulo que desvía la cuchara al chorro del agua. Y eso me da que la diferencia es el ángulo beta. Y con eso ya tenemos el ángulo de salida del chorro del agua con respecto a los álaves. Eso en cuanto al ángulo. Ahora sí, vamos a empezar lo que es el inciso A. Con todos esos datos que tenemos arriba de la línea roja y algunas fórmulas que ya conocemos, sí podemos llegar a calcular la altura neta de la turbina. En alguna parte de la teoría, en la presentación, se mencionó esta fórmula. Que la altura neta que la turbina aprovecha va a ser igual a la altura bruta que yo tenía máximo disponible, menos las pérdidas exteriores que yo tenga de la turbina. Al decir exterior de las turbinas nos referimos a todas aquellas pérdidas que pueden darse en los conductos o cualquier otro elemento a través de las tuberías antes de llegar a la turbina. En este caso, según el desarrollo del libro, solo considera aquellas pérdidas por fricción. Y al hacer todo el procedimiento de mecánica de fluidos, se llega a este término, que es todas las pérdidas por fricción va a ser igual a 14.39 por velocidad al cuadrado. Entonces nosotros vamos a partir desde la segunda forma, que mi altura neta va a ser igual a 300, que es la altura bruta, que me lo da el libro, menos las pérdidas por fricción, que son 14.39 por velocidad al cuadrado. Ahora bien, hasta aquí estamos bien, pero necesitamos conocer esta velocidad. Y es la velocidad con que se mueve el fluido a través del conducto. Un conducto que tiene 680 milímetros de diámetro. ¿Cómo podemos encontrar esa velocidad? Pues una forma es aplicar la ley de continuidad. Es decir, que el flujo o caudal se conserva a través de todo el conducto
así haya cambio de dirección o haya cambio de sección transversal. Quiere decir que si yo aplico la ley de continuidad en la imagen inferior yo tengo al lado izquierdo una sección del conducto que viene desde el embalse, con un diámetro D mayúscula, 680 milímetros, y con una velocidad B, que es la velocidad del conducto. Y después de pasar por el inyector, eso cambia a una sección transversal igual al diámetro del chorro, que son 90 milímetros, y una velocidad de chorro. Y esa velocidad del chorro ya sabemos que es la velocidad C, C sub 1, porque es la velocidad real que tiene el agua antes de llegar al álave. Entonces podemos aplicar la ley de continuidad entre estos dos puntos, antes y después del inyector. Y eso lo tenemos en esta parte de acá. Caudal va a ser igual a una velocidad por un área transversal. Antes de llegar al inyector, tiene una velocidad B y una sección transversal, que es la sección circular del conducto, igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Va a ser igual a área transversal por velocidad después del inyector. ¿Qué tengo después del inyector? Pues tengo lo que es el chorro. Por lo tanto, voy a tener el área transversal del chorro, que es pi por diámetro minúscula al cuadrado entre 4. Y la velocidad del chorro, que ya sabemos que es C sub 1. De aquí yo puedo relacionar velocidad del conducto con velocidad del chorro. Después de cancelar los términos que son iguales, solo me queda en términos de diámetro al cuadrado por B, diámetro minúscula al cuadrado por C sub 1. Eso me queda esta relación. De aquí yo despejo para velocidad al cuadrado y me queda esta relación de diámetro al cuadrado por C sub 1 entre diámetro mayúscula al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Lo dejo elevado al cuadrado porque para sustituirlo en la fórmula anterior lo necesito ya al cuadrado. Y al sustituir valores, tenemos diámetro que es 90 milímetros, tenemos diámetro mayor que son 680 milímetros, hay que pasarlo a metros para tener bien los resultados. C sub 1 no lo conozco y después de hacer las multiplicaciones llego a este término, que velocidad al cuadrado en el conducto va a ser igual a 3.0685 por 10 a la menos 4 C sub 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo sustituyo este valor en esta fórmula de acá, llegando a este término. En vez de velocidad al cuadrado, sustituyo todo este término, multiplico por 14.39 y me queda 4.4157 por 10 a la menos 3 velocidad del chorro al cuadrado. Bien, podría pensar que llegamos a la misma situación. H depende de un valor que no conocemos, pero ahora depende de un valor que no conocemos y que sí podemos llegar a calcular. ¿Cómo podemos llegar a calcular velocidad C? Velocidad C es la velocidad que tiene el chorro en la salida. Y desde física o mecánica de fluidos hay un término para esa velocidad, que es para un chorro saliendo desde un recipiente. Y eso lo calculamos como esta fórmula de acá. 2 veces G por H raíz cuadrada más multiplicado por un coeficiente. Y este coeficiente es el que nos da el libro en la parte donde dice que... ¿dónde está? El coeficiente de velocidad absoluta al entrar al rodete es 0.97. Entonces ese es el que tenemos nosotros este término. Es muy similar a cuando vimos la diapositiva de turbinas Pelton, donde la velocidad C siempre se va a comportar con esta fórmula. Y con esta fórmula la vamos a poder calcular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Llegamos al valor que ya conocemos. H igual a 300 menos 4.4157 por 10 a la menos 3 por C sub 1 al cuadrado. Eso lo tenemos acá. Apliquemos la fórmula que acabamos de ver. Ver si podemos calcular C sub 1. C sub 1, yo lo puedo agarrar todo el término
y sustituirlo en esta fórmula, quedando como 0.97 por raíz de 2 veces g por h al cuadrado. Es decir, agarrar todo este término de C sub 1 y reemplazarlo en la fórmula. Así yo elimino C sub 1 y todo me queda en términos de h, o sea, de la altura neta que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que queda? Pues realizar las multiplicaciones, la raíz cuadrada, elevar al cuadrado los términos y dejar todo despejado en términos de h. Yo ya conozco 2 veces g por h. G es la gravedad, h es lo que estoy buscando y todos los demás son valores numéricos. Quiere decir que ya puedo resolver el segundo término y me queda como 0.0815 por h. De aquí yo puedo despejar y me queda 1.0815h igual a 300 y al dividir pues me queda que h es igual a 277.52 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que de estos 300 metros que yo tenía disponibles, desde el embalse superior hasta el eje central del chorro, aproximadamente 22.5 metros se perdieron por fricción, y esa fricción es el segundo término de la resta. Se perdieron aproximadamente 22.5 metros por fricción, y a la turbina a la que le terminó llegando solamente 277.52 metros, y es lo que absorbió para transformar en potencia. Y eso significa que H sea menor, o que altura neta sea menor que la altura bruta. Altura bruta es la diferencia de altura física que yo tengo disponible. Le resto las pérdidas que yo tenga en los conductos y me queda la altura neta que recibe la turbina. Y eso es 277.52 metros. Segunda pregunta es altura útil. Ya hemos hablado de 3 alturas. Altura bruta, que es la altura física desde el embalse hasta el eje del chorro. Altura neta, que es la altura que recibe la turbina después de restar las pérdidas exteriores. Y ahora queda la altura útil, que es la altura que utiliza el rodete. Y esa es la misma altura útil que nosotros calculábamos desde que estábamos viendo la parte de bombas, la altura útil teórica. Y para eso utilizamos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, en el caso de turbinas, según las diapositivas, es H sub U igual a la velocidad U en la entrada por la velocidad o la componente de la velocidad real del agua en la entrada con respecto a U, menos U sub 2 en la salida por la componente de la velocidad real del agua en la salida con respecto a U entre gravedad. Y esta es la fórmula para la altura útil. Es exactamente la misma que cuando miramos bombas, solo que en bombas, por ser una turbomáquina que entrega energía al fluido, nosotros intercambiábamos los términos. Ahora es una turbina la que consume energía del fluido, entonces ahora quedan los términos intercambiados. Un signo menos que había que integrar. ¿Qué valores conocemos de esta fórmula? Primero, sabemos que U sub 1 y U sub 2 en la turbina Pelton es exactamente la misma. Puedo sacarlo del paréntesis para simplificar un poco y solo me queda la resta de los componentes con respecto a U de la velocidad C. ¿Qué valores de esos conozco? Hasta ahorita no conozco ni uno. Pero sí podemos calcular C sub 1U. Si regresamos, C sub 1 yo lo puedo calcular con esta fórmula, 0.97 por la raíz cuadrada de 2 veces G por H. Y también por el triángulo de velocidades, C sub 1 coincide con C sub 1U, dado que C sub 1 tiene exactamente la misma dirección que U sub 1. Por lo tanto, esta fórmula, aparte de darme C sub 1, también me va a dar C sub 1U.
Y eso lo puedo aplicar en esta parte. 2 veces G, 2 por 9.81 por H, que ya lo encontramos en el término anterior, por 277.52 raíz cuadrada, y obtengo la velocidad, que es 71.58 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene el chorro cuando sale del inyector y cuando choca con el álave. Pero también esa velocidad C1 va a ser exactamente igual que C1U, 71.58 metros por segundo. Quiere decir que aquí ya tenemos el primer término de la ecuación. Segundo término. ¿Qué necesitamos para encontrar el segundo término? Necesitamos hacer también el triángulo de velocidades a la salida. También necesitamos terminar de encontrar U. Ya teníamos una ecuación, o el libro nos definía que esa velocidad U va a ser igual a 0.47 veces C1, que es este valor de acá. Entonces aplicamos la fórmula, 0.47 por 71.58 y nos da 33.64 metros por segundo. Eso es la velocidad U y va a ser la misma para antes y después del álave. Dado que el punto de esta velocidad no cambia el radio desde el centro del rodete, entonces la velocidad se mantiene constante. Y podríamos encontrar también W1. Ya sabemos que W1 no es más que la diferencia de los vectores de C1 menos U1. Esto viene desde el triángulo de velocidades, donde esta suma tiene que ser igual a velocidad C. Entonces despejamos para W1 y me queda C1. Le resto este tramo y la diferencia va a ser W1. Y eso es lo que tenemos plasmado en esta fórmula. También lo hicimos en el ejercicio anterior. Bien, tenemos todas las velocidades a la entrada. En la salida hasta ahorita solo conocemos U. Nos hace falta C2U. Y eso pasamos a la siguiente diapositiva. Nuevamente, arriba de la línea roja están todos los datos que nos dio el libro, más los datos que ya encontramos, para no estar regresando tanto a la diapositiva anterior. Ya encontramos H, que son 277.5 metros, C1U, que es igual a C1, encontramos U y encontramos W1, que esta es la resta de C1 menos U. Encontramos W1. Triángulo en la salida. Nuevamente tenemos que la velocidad U, que es la horizontal, se mantiene constante, como 33.64 metros por segundo. Luego tenemos que W va a estar en la dirección a la cual el chorro se desvía, según menciona el libro, que era 170 grados midiendo la desde la horizontal. El complemento es el ángulo beta, que son 10 grados. Y tendríamos velocidad C como el complemento del triángulo de velocidades. Velocidad W2 ya lo podemos encontrar porque el libro nos dice que la velocidad W2 se reduce 15% con respecto a la velocidad que tenía en la entrada W. Y W en la entrada era 37.94. Quiere decir que solo el 85% de esto va a ser W2 igual a 32.25 metros por segundo. Bien, tenemos W2, tenemos U, tenemos el ángulo. Necesitamos para la ecuación C2U. Yo aquí dibujé en el triángulo las componentes en la misma dirección de velocidad U, tanto de C como de W. Para C2U sería la componente paralelo a U de la velocidad C. Y la velocidad W2U va a ser la componente W2 en la dirección o en la misma dirección que
la velocidad U. ¿Cómo podemos encontrar W2U? Pues eso lo podemos encontrar por trigonometría. Tenemos la velocidad absoluta y tenemos W sub 2, que W sub 2 es igual a 32.25. Entonces, este W lo multiplico por coseno de 10 y me va a dar la componente en la velocidad U y este valor de acá. Viendo este triángulo en la parte superior, yo puedo definir que si a U le resto el valor absoluto de W2 sub U, la diferencia me va a dar este tramo de acá, que es C sub 2U. Y eso lo puedo plasmar como esta fórmula que está aquí. C sub 2U va a ser igual a U sub 2 menos el valor absoluto de W sub 2U. Ese valor yo lo puedo encontrar por trigonometría como W sub 2 coseno de 10. U sub 2 ya lo conozco, pues solo aplico los valores que ya encontramos. U sub 2 igual a 33.64 menos 32.25 coseno de 10, que es la componente de W sub 2U por trigonometría. Y eso me da un valor de C sub 2U de 1.88 metros por segundo. Es un valor bien pequeño. Con esto pues ya puedo aplicar la fórmula. Y esa fórmula es igual a U sub 1, que es 33.64. Aquí se me borró el paréntesis, pero aquí va un paréntesis entre U sub 1 y C sub 1U. Y C sub 1U es igual a 71.58 encontrado en la diapositiva anterior. Menos C sub 2U, que es 1.88. Igual entre 9.81. Y eso me va a dar 239.01 metros como altura útil, que es la que realmente termina convirtiendo el rodete en potencia interna. 239.01 metros y es la energía que se le va a transferir al eje de la turbina. Entonces tenemos tres alturas: altura bruta 300 metros, altura neta 277.52 metros y la altura útil, que son 239.01 metros. Eso nos da las tres alturas involucradas en este ejercicio. Luego el ejercicio C es un procedimiento que ya hemos estado calculando seguido, que es el caudal. Y el caudal, nuevamente, de mecánica de fluidos es igual a una velocidad por una sección transversal. También este término lo ocupamos cuando hicimos el análisis de ecuación de continuidad antes y después del inyector, que es este término de acá. Pero ahora sí queremos encontrar Q. Aquí lo hicimos para relacionar velocidad mayúscula con respecto a C sub 1. Ahora sí necesitamos encontrar el valor numérico de ese caudal. Pero ya tenemos todos los valores. Tenemos el diámetro, que nos lo da el libro, como 90 milímetros. Y tenemos C sub 1, que nosotros lo encontramos como 71.58. Y esto nos da un caudal de 0.455 metros cúbicos por segundo. Eso es el caudal. Rendimiento hidráulico. Ya sabemos que el rendimiento hidráulico lo que me evalúa es cuánto de la altura neta que consumía la turbina, cuánto se convirtió en altura útil en el rodete. No es más que la división de H sub U, 239.01, entre altura neta, que son 277.52, y eso me da un valor de 86.1%, o 0.861. Dice que 14% se perdió en pérdidas entre la entrada a la turbina, la conversión de energía en el álave, hasta que se entregó esa energía a lo que es el eje. Se perdió 14% de esa energía. Ese rendimiento hidráulico. Potencia útil, un valor también, ya estamos acostumbrados a él. Toda potencia la puedo calcular como un caudal por densidad, por gravedad, por altura. ¿Qué altura estemos utilizando? Así va a depender qué potencia estamos encontrando. Si nosotros utilizásemos aquí altura neta, encontraríamos la potencia que tendría disponible la turbina en la entrada. Como estamos utilizando
H sub U, o sea, altura útil, quiere decir que lo que estamos encontrando es la potencia útil que se entrega del rodete al eje. Y no es más que también que la potencia interna cuando estudiamos la parte de las bombas, la altura que recibía el rodete en aquel momento. Entonces, todos estos valores ya los conocemos. Tenemos el caudal, 0.455, densidad, que es una propiedad del agua, 1000 kilogramos por metros cúbicos, 9.81, que es la gravedad, y 239.01, que es la altura útil, que encontramos en la diapositiva anterior. Está en esta parte de acá. Esto me da una potencia de 1.066.833 watts, lo que es igual, bueno, aquí eran 1066.8 kilowatts. O lo podríamos pasar a 1.067 megawatts. Eso es la potencia que el rodete le entrega al eje. No es la que el eje le entrega al generador, es la potencia que el eje recibe del rodete. Y la potencia interna, en este caso potencia útil que recibe el eje. Y por último, rendimiento total de la turbina. Al menos que me digan lo contrario, vamos a considerar la eficiencia volumétrica como 1. Rendimiento mecánico me lo dan en el ejercicio como 0.88. Y por último, la eficiencia hidráulica o rendimiento hidráulico que lo encontramos en el inciso C, 0.861. Y eso da una eficiencia total de 75.8%. Y de que toda aquella altura que la turbina consumió, que eran 277.5, solo el 75.8% terminó convirtiendo en potencia para que sea convertida en potencia eléctrica en un generador. Esa es la forma de ver estos resultados. Podríamos incluso encontrar la potencia de accionamiento que entrega el eje al generador, multiplicando esta potencia por la eficiencia mecánica. O sea, 1066.8 por 0.88, y eso nos daría P sub A, que es la potencia de accionamiento. En este caso es una potencia que el eje entrega. En las bombas era la potencia que el eje recibía desde un motor. En este caso el flujo de la energía es inverso. Entonces, bueno, este es el ejercicio, bueno, el segundo ejercicio de turbina Pelton. Quizás la parte que más lleve su tiempo es definir cómo encontrar todos los valores en este punto, hasta llegar a armar los triángulos de velocidades. Hasta este punto. De ahí todo lo demás es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho. Caudal, rendimientos y potencias. Son las mismas fórmulas que hemos utilizado. Solo hay que tomar en cuenta la dirección de esa energía para saber qué potencia estamos calculando. Entonces, bueno, este es el segundo ejercicio. Quedaríamos para mañana ya hacer ejercicios con la turbina Francis, que ya es una turbina donde es diferente al grado de reacción a cero. Y sí tenemos diferencia de presiones antes y después del álave. Entonces empezaríamos mañana a hacer un ejercicio de Francis. Por ahorita, pues, nos quedaríamos por acá. Okay. Nos quedaríamos por acá y continuaríamos mañana, ¿sí? Podría colocar la página 156 solamente para hacer una captura de pantalla al enunciado. Ahí. 156. Yo la subí. Sí, que lo va a subir. No, ya está subido. Ya está en PDF en la campus. Sí, pero okay. tómele la captura. Listo. Bueno, entonces continuaríamos mañana, siempre a las 4:05. Hoy me pasé un minuto porque no encontraba los audífonos. Pero bueno, miraremos mañana entonces. Listo, gracias. Bueno. Dinero. ¿Sí? El enunciado también está en la presentación, ¿va? En la presentación no, porque la que les mandé solo es teoría. Está en el campus virtual. Ah, ok, pero sí está en el campus virtual, sí, el enunciado. Está el enunciado como un PDF que hay que descargar. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces continuaremos mañana. Gracias, ingeniero. Bueno.